Hay un reloj japonés que no necesita pila, no necesita cuerda y no necesita sol para funcionar. Se inventó en 1988 y a día de hoy casi nadie fuera del mundo relojero sabe que existe. Hoy te muestro los 7 relojes que yo elegiría de las 4 grandes marcas japonesas: Seiko, Citizen, Orient y Casio, para tener una colección completa, del más accesible al que esconde esa tecnología. Al final, te explico exactamente cómo funciona ese reloj y por qué para mí es el más fascinante de los 7. Empezamos por el número 7. Número 7. El Casio MDV-106, apodado duro por los coleccionistas. Y el apodo no es casualidad. Fíjate en la construcción: corona de rosca, tapa trasera de rosca, bisel de 120 clics con inserto de aluminio. Esa construcción completamente sellada es un estándar que normalmente ves en relojes muy por encima de este precio. Y la resistencia al agua: 200 metros reales, no de adorno. Voy a ser honesto en su límite. El cristal es mineral plano, no zafiro. A este precio es lo esperable y sigue siendo más resistente que el acrílico que usan otras marcas económicas. El siguiente cambia de familia completamente. De Casio pasamos a una tecnología que carga con luz y casi nunca se apaga. Tienes el enlace justo abajo en la descripción. Número 6. El Citizen Eco Drive de estilo militar. Esta es la segunda de las 4 marcas japonesas de hoy y trae algo que ninguna de las otras 3 ofrece igual: tecnología solar real. El calibre Eco Drive se carga con cualquier fuente de luz: sol directo, luz de oficina, hasta luz artificial tenue, y almacena esa energía en una celda que dura años. El dato que sorprende: con una carga completa, este reloj puede seguir funcionando hasta 180 días, 6 meses, sin volver a ver la luz. Si lo guardas en un cajón oscuro medio año, cuando lo saques seguirá dando la hora exacta. Eso es algo que ni el cuarzo de pila ni el automático pueden prometerte. Estilo militar con correa de nylon beige, caja de acero de 42 milímetros, resistencia de 100 metros. Es el reloj que te pones para una ruta de senderismo o un viaje largo sin preocuparte de si vas a tener batería. Y el siguiente reloj pertenece a una marca que hace algo que ninguna otra en esta lista puede decir: fabrica su propio corazón mecánico, desde cero, sin comprarlo a nadie. Más detalles debajo del vídeo. Número 5. El Orient Mako 3, también llamado Kamasu por los coleccionistas. Y aquí llegamos al dato que más me gusta explicar de toda esta lista. En el mundo de la relojería, la inmensa mayoría de marcas, incluidas muchas europeas caras, compran sus movimientos automáticos a terceros: Sellita, ETA o japonesas como Seiko o Miyota. Orient es una de las poquísimas marcas del planeta, junto a gigantes como Rolex o el propio Seiko, que diseña y fabrica sus movimientos mecánicos completamente en casa, en Japón, desde el primer engranaje. Ese movimiento se llama F6922. 22 rubíes, hackeo para sincronizar al segundo exacto, cuerda manual además de automática, 40 horas de reserva de marcha. Y no es solo el corazón: cristal de zafiro de verdad, 200 metros de resistencia al agua, corona y tapa trasera atornilladas. Cuando compras un Orient, no estás comprando una marca que ensambla piezas de otros. Estás comprando manufactura japonesa real, de principio a fin. Y aquí es un buen momento para decir algo, familia. Si te gusta este tipo de contenido, relojes verificados, historia real detrás de cada marca, sin relleno, suscríbete al canal. Publico varias veces por semana. El siguiente reloj es probablemente el automático más recomendado del mundo para empezar en esto de los relojes de verdad. Y tiene 60 años de historia detrás. Puedes ver precio y disponibilidad en el enlace de abajo. Rápido, antes de seguir: varios de estos relojes bajan de precio sin avisar en Amazon. Cuando detecto una bajada real, la aviso en mi canal de Telegram antes de que se agote el stock. Es gratis, el link está en la descripción. Seguimos con el número 4. Número 4. El Seiko 5 Sports. Y este reloj tiene la historia más influyente de todo el video.
En 1963, Seiko lanzó la colección original Seiko 5 y la construyó sobre 5 reglas que ningún modelo de la línea podía romper: movimiento automático, ventana de día y fecha, resistencia al agua, corona protegida en una posición específica y caja y correa duraderas. Ese fue, literalmente, el molde que definió lo que hoy entendemos como reloj automático accesible y confiable en toda la industria. 60 años después, el Seiko 5 Sports moderno sigue las mismas 5 reglas al pie de la letra. Por dentro lleva el calibre 4R36, fabricado enteramente por Seiko, con hackeo y cuerda manual, funciones que ni siquiera tenía el modelo anterior de esta línea. Fondo de exhibición para ver el movimiento trabajando, 100 metros de resistencia al agua, corona protegida a las 4 para no golpearla contra la muñeca. Y aquí tengo que confesarte algo. Este reloj fue durante años el más discutido en los foros de relojería, porque reemplazó a un modelo anterior, el legendario SK-Equus, que Seiko discontinuó entre protestas de media comunidad relojera mundial. Hubo gente que juró no comprar nunca un 4R36 por pura lealtad al modelo viejo. Con el tiempo, hasta los más críticos tuvieron que admitir que el 4R36 con hackeo es, sencillamente, mejor mecánica que la que reemplazó. Este es, sin exagerar, el automático que más gente en el mundo recomienda hoy como primer reloj mecánico serio. La polémica quedó atrás. Lo que queda es un reloj que simplemente funciona. Pero el siguiente reloj toma esa misma base y le quita algo para convertirlo en otra cosa completamente distinta. El enlace está abajo en la descripción. Número 3. El Citizen ProMaster Diver. Y aquí subimos de categoría de verdad. Hasta ahora hemos visto relojes con aspecto de buceador. Este es diferente. Está certificado bajo la norma ISO 6425, el estándar internacional oficial que define qué requisitos técnicos mínimos debe cumplir un reloj para llamarse legítimamente reloj de buceo. No es marketing, es una norma con pruebas de laboratorio. Resistencia a golpes, legibilidad bajo el agua, resistencia magnética, funcionamiento del bisel bajo presión. 44 milímetros. Corona y tapa trasera atornilladas. Correa extensible pensada específicamente para ponerse encima del traje de neopreno de un buzo real. Movimiento Eco Drive solar con 6 meses de reserva de carga. La misma tecnología que vimos antes, pero aquí certificada para condiciones profesionales. De los 4 relojes tipo Diver que hemos visto o vamos a ver en este video, este es el único con papel oficial que lo respalda. El resto son homenajes con buen aspecto. Este es la norma real. Y ahora, los 2 últimos. Uno que se disfraza de elegante, quitándose una pieza, y el que cierro yo mismo llevando puesto. Toda la información de precio está en el enlace de abajo. Número 2. El Seiko que la comunidad bautizó Dress KX. Este reloj nace de una idea muy simple. Coge la caja icónica del Seiko 5 Sports que ya vimos, esa silueta robusta tipo Diver, conocida como SKX entre entusiastas, y le quita el bisel giratorio de buceo, dejando la caja completamente lisa y plana. ¿El resultado? El mismo corazón mecánico fiable, el mismo fondo de exhibición para ver el movimiento, pero con una presencia mucho más discreta y elegante. 40 milímetros, 11,5 de grosor, lo suficientemente fino como para deslizarse bajo el puño de una camisa sin pelear con la manga. Es la prueba de que un mismo reloj puede vivir 2 vidas completamente distintas, según que le quites o le pongas. Automático real, con hackeo, 100 metros de agua, pero con la actitud de un reloj de vestir. Y llegamos al número 1. El reloj con la tecnología que te prometí al principio del video. Link de compra justo debajo de este vídeo. Y llegamos al número 1. El Seiko Kinetic verde. El reloj que resuelve mi promesa del principio. En 1988, Seiko presentó una tecnología que a día de hoy sigue sin tener equivalente real en ninguna otra marca japonesa grande, el Kinetic. Y funciona de una forma que parece contradictoria hasta que la entiendes. Por dentro tiene un rotor,
exactamente igual que un reloj automático. Cada movimiento de tu muñeca lo hace girar, pero en vez de darle cuerda a un resorte mecánico, ese rotor mueve un generador diminuto que produce electricidad real. Esa electricidad se guarda en una especie de batería recargable interna, y esa energía alimenta un movimiento de cuarzo de alta precisión. ¿Qué consigues con esto? La precisión exacta de un cuarzo japonés, muchísimo más fiable que cualquier automático mecánico del mundo, incluyendo los suizos de gama alta, pero sin necesitar jamás una pila. Y con una carga completa, este reloj puede seguir funcionando hasta 6 meses sin que muevas la muñeca ni una vez. Esfera verde con índices dorados luminosos. Correa de piel marrón. Fondo trasero transparente para ver el mecanismo Kinetic trabajando en tiempo real. 100 metros de resistencia al agua. 42 milímetros de caja. Este reloj incluso ganó el premio Blue Angel europeo, por ser una de las tecnologías relojeras más sostenibles jamás fabricadas. Nunca genera residuo de pilas, nunca necesita mantenimiento de batería. De las 4 marcas japonesas de hoy, este es el reloj que mejor resume por qué Japón lleva 60 años por delante en innovación relojera accesible. No es el más caro de la lista, es simplemente el que hace algo que nadie más hace igual. Y ahí lo tienes, familia. Ese reloj sin pila, sin cuerda y sin sol que te prometí al principio es el Kinetic verde. Y ahora entiendes por qué para mí es el más fascinante de los 7. ¿Cuál de las 4 marcas es tu favorita? ¿Seiko, Citizen, Orient o Casio? Dímelo en los comentarios. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente bombazo.